Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 18 horas y 23 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 10 de julio de 2015, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene del 13 al 17 de julio del presente año. Bueno, vamos a hablar en un primer momento de la próxima semana, de los eventos más importantes y sobre todo del evento especial que tenemos durante el fin de semana. Imagino que la mayoría de ustedes saben que esta semana, en la jornada del jueves, el gobierno griego ha presentado unas propuestas de reforma para la economía del país heleno. Estas propuestas presentadas por el gobierno griego deben de ser aprobadas durante el fin de semana por las instituciones europeas. Fin de semana de riesgo, el domingo por la noche tendremos otra vez seguramente gaps abultados en la mayoría de los cruces con el euro y en la mayoría de los cruces, perdón, y en la mayoría de los principales índices bursátiles. Es lo primero que hemos debido de tener en cuenta hoy viernes, dejando nuestras operaciones de riesgo todas cerradas. Puede ser broma y hablamos con propiedad los gaps que se han producido en semanas anteriores, por ejemplo, en el euro dólar de 160 puntos o de 120 puntos. Puede ser una broma con el gap que podemos ver el domingo por la noche. Puede ser un gap abultadísimo si la decisión de las instituciones europeas no le gustan a los inversores. Atentos al detalle y atentos también, por supuesto, al análisis que vamos a realizar a continuación. Un análisis de previsión semanal que en condiciones normales de mercado los niveles, las lecturas que vamos a realizar a continuación se cumplirían, buscarían las cotizaciones, los refugios y demás. En condiciones excepcionales como las que seguramente nos habrá el domingo por la noche, también vamos a hacer una lectura un poquito distinta, aunque los parámetros van a ser prácticamente idénticos, pero las lecturas tienen que ser un poquito diferentes para la semana que viene, atendiendo a ese evento que vamos a tener durante el fin de semana, excepcional, y puede provocar, como hemos comentado, aperturas con gap muy abultados en las cotizaciones de los principales cruces con el euro y de los principales índices bursátiles. También les adelanto para todos nuestros seguidores, pues bueno, saben cuál es la dinámica de este vídeo de previsión semanal y también saben cuál es la aparición por orden de pares de divisas. Bien, hoy nos vamos a saltar un poquito ese orden y vamos a ordenar la aparición de los pares de divisas de diferente forma. En primer lugar, el euro dólar no va a variar en colocación en el vídeo y en aparición. En segundo lugar, el euro libra. En tercer lugar, analizaremos el euro yen. En cuarto lugar, el dólar yen. Quinto, libra dólar. Sexto, AUD USD. Séptimo, libra yen. Y octavo, dólar CAD. Hoy no vamos a analizar ni las cotizaciones del petróleo ni la cotización del oro. Lo que sí haremos también al final del análisis será un recorrido cortito y una colocación de niveles para la semana que viene en el DAX Xetra alemán. Bueno, vamos a iniciar este recorrido y la lectura, como ven, faltan 2 horas y media para que cierre el mercado de hoy viernes. La cotización ya está imantada, está capturada totalmente por lo que realmente le interesa a la cotización. Un nivel de corto determinante siempre a la hora de testearlo, de probarlo, de quebrarlo y confirmarlo en el 1.1135 y por la directriz alcista de mediano plazo. Después, en temporalidades superiores, veremos los detalles de todos estos niveles y de muchos más que debemos de tener en cuenta a la hora de negociar el euro dólar. Como vemos, parece que el pescado está ya todo vendido, como solemos comentar, y salvo sorpresas, deben de tener en cuenta que quedan todavía 2 horas y media de negociación de hoy viernes y si llega alguna noticia por sorpresa, algún revuelo en los mercados, los cruces con el euro, pues pudieran tener fluctuaciones importantes. Evidentemente, las aguas están muy revueltas y si en estas 2 últimas horas, 2 horas
y media de negociación que quedan, pues tuviera alguna fluctuación importante, deben de tenerlo en cuenta para luego colocar sus niveles y hacer la lectura correspondiente. Bueno, vamos a, como siempre, a una temporalidad de 4 horas para realizar la lectura de lo que nos ha ofrecido la cotización del euro dólar durante toda esta semana. Como vemos, al igual que la semana anterior, nos abrió con un gap de 165 puntos. Bueno, pues esta semana nos abrió con un gap un poquito más de 100 puntos en la zona del 1.10, un poquito por debajo de la zona del 1.10, y en la jornada de lunes inmediatamente recuperó posiciones, no llegó a cubrir el gap, le quedó un poquito porque fue frenado al alza por la directriz alcista de mediano plazo. Como vemos en la jornada del lunes, y a última hora también de sesión americana de lunes, fue la primera vez que le cerró el paso a la cotización la directriz alcista de mediano plazo, que si se fijan en la imagen la tiene alquilada como eje central de operaciones con una ligera inclinación alcista que genera un rango direccional alcista de corto plazo. En la jornada del día 9, jueves, como vemos, también volvió a la directriz para darle otro golpe sin capacidad y sin fuerzas para partirla al alza y devolvió a la cotización al refugio de mediano largo que le dio el pábulo durante toda la sesión del jueves día 9 y en la apertura asiática del viernes día 10. En la apertura europea del viernes día 10, la cotización atacó de nuevo el nivel del 1.1135 junto con la directriz que se le había resistido durante toda la semana. El 1.1135 en un primer momento y en secuencias cortitas lo respeta con un rebote prácticamente de 40 puntos para abajo desde este nivel de corto, siempre vital. La imagen lo dice absolutamente todo. Cuando llega a este nivel, la cotización siempre respeta, quiebra, confirma, lo vuelve a respetar, lo vuelve a quebrar y lo vuelve a confirmar. ¿Se nos va a quedar a dormir aquí? Presumiblemente sí, merodeando el 1.1135 y detallando la importancia de este nivel. Además, confluye con la directriz alcista de mediano plazo, que ha sido clave y fundamental durante toda la semana, no dejando evolucionar al alza la cotización del par, y además confluye también con la directriz bajista de mediano largo. Luego las veremos detalladas y realizaremos la lectura en temporalidades semanales, diarias, mensuales y trimestrales. Triple barrera, que será vital para la salida de la semana que viene. Si tenemos gap importantes, evidentemente, ese gap que tengamos, si es alcista, si es bajista, debemos de tenerlo en cuenta y debemos de tener en cuenta que la semana que viene los niveles más débiles serán más vulnerables. Es decir, las cotizaciones y los grandes inversores van a llevar a las cotizaciones del euro dólar, del euro yen, del euro libra y de cualquier otro cruce con el euro, van a llevar a las cotizaciones a los refugios históricos más importantes, que después los detallaremos en temporalidad trimestral y en temporalidad mensual, semanal y diaria. Y realizaremos la lectura y la conjugación de estos niveles para que puedan realizar ustedes sus mapas de operaciones para la semana que viene. De momento, en este cierre semanal, lo que debemos de tener en cuenta es esta triple barrera. Confluyen directriz alcista de mediano, bajista de mediano largo y el nivel de corto del 1.1135 que tiene la batuta sobre el euro dólar, formando un eje central de operaciones perfectamente estructurado durante todo el mes de junio y, como vemos, también a principios del mes de julio. Nos trasladamos a una temporalidad, bueno, le tiramos como siempre los avances porcentuales, más que nada para ver cómo termina la cotización. Recordemos que el euro dólar tuvo su arranque semanal en la zona del 1.10 y, como vemos, va a terminar con ganancias abultadas de un 1,26%, marca en estos momentos. Desde su precio de apertura mensual, que lo tuvo sobre el nivel de corto del 1,1135, ni avanza ni retrocede. Está en stand-by, ¿de acuerdo? Y, como vemos, ha ido a buscar el refugio de este nivel. Nos trasladamos a temporalidades superiores, como siempre, las lecturas, y para la semana que viene, más que nunca, estas lecturas y estos refugios sobre los cuales vamos a comentar y le vamos a colocar son vitales, porque, repito, los inversores, sin duda alguna, la semana que viene, si hay movimientos excepcionales de mercado, buscarán los refugios históricos
para refugiarse de los impactos potentes y llevarán a las cotizaciones, evidentemente, a esos refugios. Comenzamos con la temporalidad trimestral y la lectura correspondiente a la misma. Como siempre, antes de continuar, les invito a que se hagan seguidores nuestros, pues nuestros análisis diarios en formato de vídeo y en formato de texto todos los días. Los tienen a su disposición a las 5:30 GMT, 7:30 del horario europeo, milimétricamente y puntualmente siempre tienen el vídeo y el formato de texto. También las previsiones semanales, nuestra sección de vídeos educativos, con 45 vídeos educativos de todos los colores, tanto de análisis técnico como de programación de mercado, gestiones de capital y demás. 45 vídeos de una duración de 1 hora y también nuestra sala de negocio, nuestra sala de trading gratuita de 6:30 GMT a 12:00 todos los días. Ustedes pueden acceder a la sala de trading donde se realizan comentarios y se ven las cotizaciones en tiempo real con los niveles que se colocan por nuestro equipo para la negociación intradiaria. Bueno, volvemos al gráfico y comenzamos con la lectura en temporalidad trimestral. Atentos al detalle. La cotización está en el 1.11. 1.1135, si se fijan, está justo en el precio de apertura trimestral y mensual, que evidentemente, como estamos en el mes de julio, pues coincide, ¿no? La apertura mensual y la apertura trimestral. Está en stand-by totalmente. Ya denota indecisión total de los inversores qué hacer con la cotización del euro dólar en este trimestre que acabamos de comenzar, el tercero del año 2015. Por la parte de abajo, vigilando el nivel imprescindible, 1.0609, con gestión trimestral, con gestión de muy largo plazo que le da el pábulo en los 2 primeros trimestres del presente año. Y lo único que le puede imprimir presiones bajistas potentes de largos y muy largos plazos, muy cerquita ya de la directriz de larguísimo plazo también, y cerca de la paridad 1:1. Si a los inversores no le gustara la decisión final de las instituciones europeas, que tomarán bien el sábado o bien el domingo, al euro dólar lo van a llevar caminito del 1.0609. Si tuviéramos gap abultados en la apertura semanal, que sería lo lógico y lo normal, de acuerdo, que tuviéramos gap abultados también de apertura, si el gap es bajista y tuviera unos 500 puntos, buscaría sin duda alguna el refugio del 1.0609, porque al fin y al cabo es el muro que le salva en este año 2015, muro histórico, refugio histórico, conocido por todos los inversores institucionales, y de momento, mientras no vuelva por debajo, no vamos a pensar en presiones bajistas de largos y muy largos plazos. Si a los inversores les gustara la salida semanal, el acuerdo definitivo y la aprobación por parte de las instituciones europeas de esa propuesta presentada por el gobierno griego, la cotización del euro dólar está en el 1.11. Se encaminaría en primer lugar a buscar la barrera psicológica del 1.15 y desde ahí batiendo al alza, si el gap fuera muy alcista, hasta el 1.1853. Refugio de muy largo plazo, como vemos, alejado de la situación actual, a 600 puntos. Pero como estamos tratando una lectura excepcional, ya anunciamos al principio de la grabación que era una lectura excepcional, pues le tenemos que colocar estas piezas porque, repito, no sabemos lo que puede suceder en la apertura semanal y en los primeros compases de semana. Evidentemente, el lunes será un día ajetreado, porque si tenemos gap muy abultados de apertura semanal, luego vamos a vivir lo que conocemos con el nombre de resaca, donde las cotizaciones también se van a mostrar muy volátiles, muy difícil para las negociaciones intradiarias y bueno, pues el lunes a primera hora ya estaremos detallando ahí esas apreciaciones que son siempre importantes y sobre todo la condición de mercado, ¿no? Que es la estrategia más importante desde un punto de vista técnico a tener en cuenta para operar la cotización de un producto de renta variable. Desde Forex Índices, el lunes a primera hora, en formato de vídeo en nuestra sala de trading, lo analizaremos al detalle, qué condiciones de mercado tenemos y cómo podemos atacarle al mercado. Bueno, vamos a temporalidad mensual. Como vemos, el mes de julio está en stand-by totalmente. En estos momentos expandimos un poquito el gráfico para verlo, está en su precio de apertura mensual, ni se mueve ya de él. Lo lógico, si no llega algún impacto por sorpresa
en este ratito que queda para que cierre el mercado hoy viernes, lo lógico es que se nos quede a dormir ahí, como hemos adelantado anteriormente, en el 1,1135, que es un nivel de corto. La estructura de largo plazo no cambia. Lo único que tenemos en la cotización del euro dólar es un movimiento de consolidación, ni más ni menos desde hace ya 6 meses, del movimiento bajista que hemos tenido en el último año. Aquí no hay nada nuevo. Por la parte de abajo, el 10609 sigue siendo clave y llevamos 3 meses consecutivos que la cotización ni siquiera viene a hacerle una visita. Atentos a este detalle desde un punto de vista técnico. Por la parte de arriba, el 1,1635 es una pieza de largo plazo que se encontrará la cotización en caso de que adquiera presiones alcistas en el inicio semanal. De temporalidad mensual, ningún detalle más. Nos vamos a una temporalidad semanal. De temporalidad semanal, el detalle más importante, sin duda alguna, desde un punto de vista técnico. La directriz bajista de mediano-largo plazo. Directriz que viene desde hace un año, desde julio del año 2014 y tiene su punto de configuración en diciembre del mismo año. Como vemos, hemos tenido el quiebre en semanas anteriores, a mediados del mes de junio, pero no hemos tenido ninguna confirmación. Cuando la cotización quiere ir a buscar esa confirmación del quiebre desde un punto de vista técnico, le impide el paso en todo momento. Le impidió el paso la semana pasada y se lo está impidiendo esta semana que estamos a puntito de terminar. Si la cotización del euro dólar arrancara la semana con un movimiento alcista potente, daríamos por quebrada y confirmada esta directriz bajista de mediano plazo y alimentaría presiones alcistas desde un punto de vista técnico para el euro dólar. Si por el contrario no puede con la directriz bajista de mediano largo, alimentaría presiones buscando el 1,0609. Como ven, repito, la lectura está siendo un poquito diferente, con amplitudes y con otro tipo de claves para la semana que viene, dadas las condiciones de mercado excepcionales que esperamos. Si el domingo por la noche resulta que abre el mercado y no hay ningún movimiento excepcional, pues bueno, mejor, ¿de acuerdo? Pero sería raro que no hubiera movimientos excepcionales el domingo por la noche y en los primeros compases de semana. Bien, lectura en temporalidad diaria, la imagen es muy clara. La cotización ha ido a buscar el refugio en este nivel de corto, 1,1135, como vemos, siempre clave durante toda la semana, ha sido vital, y la directriz alcista de mediano plazo. Directriz alcista que ya fue quebrada, confirmada, con su recorrido y sus puntos, más de 150 puntos de recorrido, con sus quiebres, confirmaciones y demás, y que siempre ejerce fuerza sobre la cotización. Por la parte de arriba la imagen está muy clara, le impide el paso la directriz bajista de mediano largo esta semana. Atentos al detalle. Desde un punto de vista técnico será vital para la semana que viene. Directriz, como hemos visto anteriormente en temporalidad semanal, quebrada pero nunca confirmada. Necesitamos confirmaciones eficientes para que esta directriz le dé el vuelo al alza a la cotización del euro dólar técnicamente. Macroeconómicamente y fundamentalmente, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos el fin de semana y además la semana que viene vamos a tener eventos importantes también y datos macroeconómicos importantes. Vamos a echarle un vistazo rápido al calendario macroeconómico para la semana que viene. De la jornada de lunes no vamos a detallar ningún dato macroeconómico, son de bajo y de mediano impacto. De la jornada del martes, el IPC del mes de junio desde Alemania. Y en sesión americana, en preapertura americana, vamos a tener desde Estados Unidos a las 12:30 GMT las ventas minoristas, datos finales del mes de junio. El miércoles tendremos como datos relevantes la decisión de tipos de interés evento, más que dato, evento a las 14:00 decisión de tipos de interés del Banco Central de Canadá y el informe de la tasa del Banco Central de Canadá. También a las 23:45 el IPC desde Nueva Zelanda. En la jornada del jueves llega el plato fuerte con el IPC de la zona euro a las 9:00 GMT y la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo 11:45 GMT y lo más importante, la conferencia de prensa de Mario Draghi a las 12:30 GMT. Ya saben que es un evento de altísimo riesgo, lo iremos detallando durante toda la semana, pero bueno, ya advertimos, evento de altísimo riesgo, debemos de tenerlo muy en cuenta.
En sesión americana tenemos un testimonio de la señora Yellen, presidenta de la Fed, a las 14:00 desde Estados Unidos. Y en la jornada del viernes, el IPC desde Estados Unidos a las 12:30 GMT y también el mismo dato, el IPC del mes de junio, lo tendremos desde Canadá. Como vemos, un calendario medianamente nutrido para una semana de negociación. Bueno, vamos a colocarle las principales piezas de resistencia y de soporte para la cotización del euro dólar. Lo primero que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Lo primero que debemos de tener en cuenta es que estos niveles que vamos a colocar a continuación con distintas categorías deben ser interpretados también de la misma forma. Es decir, no es lo mismo un refugio de largo plazo que uno de mediano largo, que un nivel de corto. Evidentemente, los niveles de corto serán más vulnerables. En segundo lugar, los de mediano plazo. En tercer lugar, los de mediano largo. En cuarto lugar, los de largo. Y en quinto lugar, los más potentes son los de muy largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay fluctuaciones importantes en la cotización del euro dólar, si hay gaps importantes en la apertura semanal, las cotizaciones buscarán los refugios más potentes, sin duda. Deben de tenerlo en cuenta para la colocación de niveles que vamos a realizar a continuación. La realidad del mercado manda y a ella debemos de agarrarnos para realizar una buena gestión de operaciones, una buena gestión de capital y sobre todo una colocación de niveles históricos reales que nos ayuden a tomar decisiones en el mercado. Vamos con ello. 1.1135. La imagen lo dice todo. Se nos quedará a dormir el fin de semana en esta triple barrera. Si la apertura semanal es por encima del 1.1135, ya alimentará presiones alcistas, independientemente si abrimos con un gap de 200, de 300 o de 400 puntos. Si abrimos con un gap alcista potente, las congestiones que tenemos más cerquita como resistencias serán vulnerables y evidentemente se las puede llevar en el gap de apertura semanal. Pero vamos a detallarlas y vamos a delimitarlas por si esto no sucede. 1.1250. Recuerden que el 1.1250 es lo que le impide el paso desde finales del mes de junio. Si le abre la puerta, congestión de mediano largo, 1.1326. Dos resistencias con gestiones de mediano plazo, 1.1439 y la siguiente en el 1.1516. Abriendo puertas con su quiebre directamente a un refugio de largo plazo, 1.1635. Sería la primera pieza importante en caso de que la cotización abriera con movimientos abultados al alza, el 1.1635. Refugio de largo plazo, temporalidad mensual. Quebrado el 1.1635, alimentaría ya presiones alcistas potentes hacia una congestión de mediano 1.1742. Y su quiebre alimentaría más presiones alcistas buscando la principal barrera de todas, el 1.1853. Congestión de muy largo plazo, nos viene de muchos años atrás, de ahí que sea el principal refugio y donde todos los inversores institucionales de medianos y largos plazos tienen puesto el punto de mira por la parte de arriba. No lo duden, en caso de que la cotización del euro dólar adquiera presiones alcistas potentes, buscará el 1.1853. Una lectura un poquito aventurada, evidentemente, porque ante condiciones de mercados excepcionales nunca se puede saber lo que puede hacer una cotización, ni en sentido alcista ni en sentido bajista. Colocación de niveles por la parte de abajo. Si la cotización abre por debajo de esta triple barrera, estaría realizando una confirmación más eficiente de la directriz alcista de mediano plazo. Estaría siendo rechazada de la directriz bajista de mediano largo y estaría siendo rechazado del 1.1135, triple barrera, vital en la salida semanal. El primer soporte viene delimitado por una congestión de mediano largo, 1.1026. Siguiente, nivel de corto, en el 1.0891. Otro de la misma categoría, en el 1.0769, 1.0768,5, 1.0769. Desde ahí buscaríamos ya el refugio más importante por la parte de abajo. Atentos porque si a los inversores no les gusta, la decisión final de las instituciones europeas buscarán el 1.0609. Si no es en el primer impacto y en el gap de apertura semanal, será en segundos o terceros impactos. 1.0609.
principal soporte para la semana que viene. Tenemos un nivel de corto que ejercería algo de fuerza de soporte en el 1.0527 y medio, 1.0528. Otro soporte por debajo de la barrera psicológica del 1.05 en el 1.0470. Y del 1.0470 el último soporte que le colocamos por debajo ya de los mínimos de los últimos años en el 1.0403. Como vemos, a 725 puntos de la situación actual. Como comentábamos al principio, lecturas excepcionales para la cotización del euro dólar, dadas las condiciones de mercado que esperamos, que luego no son así, que luego no abre con gaps importantes y se mantienen las cotizaciones estables. Pues mejor que mejor, sobre todo para las negociaciones de corto plazo, pero bueno, debemos de contar que la semana que viene en la apertura será móvil. Bien, como les adelantaba al principio del vídeo, hoy vamos a cambiar un poquito el orden de aparición. A continuación, más que nada porque el euro libra, el euro yen y el euro dólar están directamente implicados, ¿no?, en este evento que vamos a tener el fin de semana. Entonces, lo lógico es que analicemos estos tres cruces en primer lugar y después pues le demos un vistazo más rápido a los siguientes, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, también les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de las redes sociales, bien de Facebook, foresindices.es. Si se hacen seguidores nuestros, somos casi 1000 ya en la familia. Si se hacen seguidores nuestros, pues bueno, recibirán los vídeos inmediatos que realizamos, los análisis en formato de texto, en formato de diapositivas, de vídeo, en fin. Y también pues pueden hacerse seguidores nuestros a través de Twitter, en una u otra red social, pues bueno, se hacen seguidores nuestros y recibirán enseguida pues lo que son nuestros análisis inmediatos. Si necesitan planes de enseñanza, planes de negocio, ya saben dónde estamos. Nuestros teléfonos y las demás formas de contacto las tienen a su disposición. Las plazas están muy difíciles de conseguir porque siempre están ocupadas con 2 o 3 meses de antelación, pero bueno, si van reservando, pues antes conseguirán una plaza para formarse con nuestro equipo. Vamos a realizar la lectura de la cotización del euro libra. La imagen esclarecedora ha buscado el refugio de muy largo plazo de los 0,7211, eje central de operaciones desde hace ya muchísimos días y donde se nos va a quedar a dormir el fin de semana. Los inversores lo han llevado ahí. En el día de hoy viernes lo único que ha hecho es entretenerse con el refugio de muy largo plazo, golpearlo y no tiene capacidad para volver por encima. Atentos porque es la pieza clave e imprescindible para el euro libra, 0,7211. Temporalidad trimestral y analizamos el por qué. Es una congestión histórica que nos viene de muchos años atrás y congestión que, como vemos, ha sido quebrada en el segundo trimestre del presente año, intenta remontarla y no tiene fuerzas. Ese remonte tiene que venir auspiciado por aspectos macroeconómicos y fundamentales. Si le gusta a los inversores el acuerdo que se llegue finalmente el domingo, el euro libra tomará presiones alcistas y obviará los niveles técnicos que encuentre a su paso. La directriz alcista de muy largo plazo, recuerden que viene desde el año 2000 con punto de configuración el primer trimestre del año 2007, fue quebrada el primer trimestre del año 2015. Atentos a la directriz. Quebrada con sus confirmaciones de muy largo plazo y posicionado por debajo de esta pieza. Como hemos comentado, vital desde un punto de vista técnico. Por la parte de arriba, la directriz bajista de muy largo durante varios trimestres consecutivos al final le hizo muchísimo daño a la cotización del euro libra y nos la ha enviado a este refugio histórico de los 0,7211. De una temporalidad trimestral no vemos nada más, vamos a una mensual por si pudiera proporcionarnos información. Bueno, la información más fiable es el golpeo del refugio de los 0,7211 durante varios meses consecutivos, el quiebre, como vemos, en el mes de mayo del presente año y ya lleva 2 meses intentando volver por encima y no lo consigue. Desde un punto de vista técnico le va a ser muy difícil cotizar por encima de los 0,7211, al menos de forma holgada y en largos plazos. Debe de tener auspiciada movimientos desde un punto de vista fundamental, es decir, debe de imprimir presiones alcistas desde un punto de vista fundamental si quiere
volver por encima de los 0,7211 en secuencias de largo y muy largo plazo. Por la parte de abajo tenemos un soporte importante, el más importante cercano, en los 0,6908, escenario en temporalidad mensual. En temporalidad semanal, lo único que llamamos la atención, como ya hemos visto anteriormente, el quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo, quiebres, confirmaciones milimétricas y recorridos muy potentes, ya hasta la zona psicológica de los 0,70, zona que va a ser clave para la semana que viene. ¿Qué es lo que hace en las últimas semanas la cotización del euro-libra desde el mes de marzo? Tener como eje central de operaciones el refugio histórico de los 0,7211, donde se nos va a quedar a dormir el fin de semana. Vital para seguir la evolución del euro-libra de aquí en adelante. Vistazo en temporalidad diaria para la cotización del par. Poquito, simplemente ver cómo lleva 3 días consecutivos golpeando el refugio de muy largo plazo sin capacidad. Estructura un rango de mediano plazo y no tiene capacidad, como hemos comentado. Vital para la semana que viene. Le colocamos los principales niveles ya de soporte y de resistencia. Vamos a colocar el gráfico un poquito comprimido para ver estos niveles que se puede encontrar el euro-libra la semana que viene. Como ya hemos comentado, los 0,7211 son vitales. Para largos y muy largos plazos nos ayudará a tomar decisiones en esas secuencias y para cortos plazos, evidentemente, pues también nos ayudará a tomar decisiones siempre bien interpretadas, teniendo en cuenta que es una congestión de muy largo plazo. 0,7211. Si consigue evolucionar por encima de los 0,7211, tenemos un nivel de corto en los 0,7312. Quebrada esta pieza, alimentaría presiones alcistas hacia los 0,7432. Deben de tener en cuenta que si abre con gap alcistas importantes, los primeros niveles se los puede llevar de calle en un primer impacto y no le puede hacer ni caso. Por la parte de arriba tenemos una congestión de mediano largo en los 0,7547. Atentos a la directriz de muy largo plazo, porque sería el destino en un principio si tiene presiones alcistas importantes. De hecho, la vamos a colocar como principal resistencia de semana, 0,7623. Y de los 0,7623 alimentaría presiones hasta los 0,7730. Muy alejado, poco factible de que llegue incluso con presiones alcistas muy potentes, pero por si acaso. No se olviden, la directriz, como hemos comentado, pasaría en la zona de los 0,7625 aproximadamente, 0,7620. Por la parte de abajo, si entra en presiones bajistas potentes, la cotización del euro-libra, sobre todo, si no tiene capacidad para remontar los 0,7211, alimentará presiones bajistas, buscando este nivel de corto, 0,7099. Otro de la misma categoría, un poquito por debajo de la barrera psicológica de los 0,70, en los 0,6992. El principal soporte de semana viene delimitado en los 0,6908. Y quebrada esta pieza, tenemos recorridos amplios hasta un nivel de corto. Último soporte para la semana que viene en los 0,6744. Congestión de muy largo plazo tiene la clave. La llave para negociaciones de largos, muy largos plazos, medianos y cortos, con distintas interpretaciones, evidentemente, y sabiendo realizar una operativa eficiente con estos niveles y estos refugios históricos. Bueno, vamos con la cotización del euro-yen. Lo que más debe de llamarnos la atención esta semana que estamos a punto de terminar es que la congestión histórica de los 133,51 le sigue salvando la vida. Es el muro a tener en cuenta y la semana que viene, cuando abra el mercado, si no le gusta a los inversores, lo que decidan las instituciones europeas, pues seguramente busquen los 133,51 en un primer impacto. ¿De acuerdo? Deben de tenerlo en cuenta porque será vital para la semana que viene. Vamos a una temporalidad trimestral. Hoy viernes por la parte de arriba, como vemos, la congestión de mediano de los 137,01 le cierra el paso en los últimos compases de negociación de hoy viernes 10 de julio. Temporalidad trimestral, vamos a realizar la lectura. Lo que más debe de llamarnos la atención es que está posicionado por encima de esta directriz alcista de muy largo plazo, quebrada, confirmada en el tiempo, pero que los inversores no se olvidan nunca de ella.
y este refugio de muy largo plazo en los 133,51. Vital, está encontrando un apoyo perfecto en este trimestre. Mientras este apoyo no lo pierda, mientras esta doble barrera no la pierda, desde un punto de vista técnico en el euro-yen no vamos a ver movimientos abultados bajistas. Por la parte de arriba, atentos, porque los 150,08 a 1.400 puntos, prácticamente 1.300 puntos de la situación actual, sería un destino para próximas jornadas, próximas semanas, si a los inversores les gustara la decisión de las instituciones europeas. Deben de tenerlo muy en cuenta. Entre estas dos piezas de muy largo plazo está la clave para negociaciones de largos y muy largos plazos, y en cortos plazos estas piezas evidentemente también nos ayudarán a tomar decisiones. El refugio de muy largo, clave 133,51, lleva 3 meses consecutivos encontrando un apoyo milimétrico. No nos deja pasar ni un puntito. Como vemos, mayo, junio y julio, vital, como hemos comentado, que quiebre a la baja esta doble barrera y sobre todo que nos parta los 126,97, porque sería ya lo que le imprimiera presiones bajistas potentes. Por la parte de arriba, 139,41, y lo que es más importante, el precio de apertura anual en los 145,50. Sería el destino si la semana que viene consiguiera presiones alcistas potentes de casi 1.000 puntos, 900 y pico. Temporalidad semanal, le hacemos la lectura en temporalidad semanal. Muy técnico, el euro-yen, como vemos, siempre encontrando apoyo desde el mes de mayo en el refugio de muy largo de los 133,51, y queda encerrada la cotización entre dos refugios de esta categoría, semanal, mediano, largo. Por la parte de arriba 138,02 y 135,34 por la parte de abajo, que es lo que le está dando el pábulo en estos finales de semana. De temporalidad semanal nada más, echamos un vistazo en temporalidad diaria por si alguna información adicional, pues poquito más, simplemente ver cómo los 133,51 son pieza vital, y mientras no lo parta con decisión no vamos a ver presiones bajistas potentes para el euro libra la semana que viene. Y por la parte de arriba la primera pieza que tenemos cerquita en los 137,01. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene. Se nos va a quedar a dormir merodeando la zona de los 137, como vemos en esta congestión de mediano plazo. Tiene que batirla al alza en los primeros compases de semana. Si lo consigue, tenemos un refugio de mediano largo, 138,02. No se nos olvide que soportó a la cotización durante varias semanas, varias jornadas, que fue quebrado, como vemos, con el gap, con el primer gap potente que tuvimos el día 28 de junio, remontó y le impidió el paso, le cerró el paso. Atentos a este detalle. Nivel importante, 138,02. La congestión de largo plazo de los 139,41 intentaría parar a la cotización en presiones alcistas. La principal resistencia de semana se la colocamos en los 140,58. Refugio de mediano plazo, impecable desde principios del mes de junio, le cierra el paso al euro-yen. Tiene que abrírselo para que encuentre y adquiera presiones alcistas más potentes. Una congestión de mediano plazo la encontramos en los 142,08, y desde ahí buscaríamos, como ya hemos detallado anteriormente, un poquito por encima en los 143,31. En la zona de los 145 tenemos otra congestión en los 144,81 y el precio de apertura anual en los 145,50. Repito, a casi 1.000 puntos de la situación actual, prácticamente a 1.000 puntos, a 980 puntos. Por si acaso se las colocamos. Por la parte de abajo, si ni siquiera consigue remontar los 136,15, presionaría a la baja, primer soporte 137,01, si no consigue superar al alza los 137,01, el primer soporte 136,15. El siguiente, refugio de mediano largo, 135,34. Otro en un nivel de corto en los 134,58. El principal soporte de semana, ya lo hemos detallado en distintas secuencias, viene de temporalidad trimestral, 133,51. Un eje inclinado bajista de mediano plazo intentaría sujetar a la cotización, dependiendo del día en el cual llegara al mismo, en la zona de los 132,75.
y desde ahí directamente a la directriz alcista de muy largo y una congestión de mediano en los 131,82. Si parte esta doble barrera, ya nos iríamos directamente a la zona psicológica de los 130. Tenemos una congestión en los 129,47. No le colocamos más. La clave y la llave desde un punto de vista técnico, 137,01. Recuerden, la apertura semanal, si se producen gaps importantes, las cotizaciones buscarán los refugios más potentes históricamente. 133,51 por la parte de abajo, en un primer momento por la parte de arriba, 139,41 y en un último momento, si ya cogiera presiones alcistas brutales, buscaría el precio de apertura anual en los 145,50. Bien, analizados los tres principales cruces con el euro, vamos a realizar una lectura más rápida y una colocación de niveles en el libra dólar, AUD USD, libra yen, dólar CAD y DAX Xetra alemán. Como siempre, desde Forex Índices les aconsejamos que vean el vídeo completo. Aparte de analizar, siempre se realizan comentarios de lectura general y les servirán sin duda alguna para después negociar en los mercados de renta variable. Vamos a continuación y vamos a analizar el dólar yen antes del libra dólar. Vamos a analizar el dólar yen de formas rapiditas. Temporalidad trimestral. Seguimos con la misma secuencia. Directriz bajista de muy largo, quebrada al alza. Aquí no hay nada que nos diga ni que nos indique que va a haber un retroceso importante. Estamos en precios de aperturas trimestrales. Atentos al detalle, mientras no haya velas bajistas potentes trimestrales, el dólar yen tampoco va a sufrir caídas importantes. De temporalidad mensual y semanal no vamos a detallar absolutamente nada, simplemente en temporalidad diaria vamos a detallar que va a cerrar por encima de los 121,84 y como primera resistencia importante de mediano largo tendremos los 123,99. Temporalidad de 4 horas, lectura y colocación de niveles. Lo primero que debemos de tener en cuenta desde un punto de vista técnico es la directriz bajista de corto plazo. Directriz que, como vemos, arranca el pasado día 5 de junio. Las directrices, como siempre, son herramientas imprescindibles, herramientas más antiguas para la negociación en los mercados de renta variable, pero si se saben trazar, interpretar y se gestionan adecuadamente, es una de las herramientas más eficientes, sin duda alguna. La tenemos cerquita, ya ha sido respetada en jornadas anteriores, la tenemos cerquita. Si la bate al alza, junto con un nivel de corto que viene delimitado en los 123,27, alimentaría presiones alcistas. Una congestión de mediano largo, 123,99. El quiebre de esta pieza alimentaría presiones alcistas más potentes hacia la principal resistencia de semana. 125,68, nivel de corto que le cerró el paso a principios del mes de junio. Atentos al mismo, máximos de los últimos años. Desde ahí imprimiría ya presiones alcistas potentes buscando un refugio de largo plazo en los 127,10 a 420 puntos, 425 de la situación actual. La cotización del dólar yen se vería animada si los principales índices bursátiles cotizaran al alza con mucha fuerza. La cotización del dólar yen se vería también implicada y por la correlación del yen con valores refugio, valores riesgo, imprimiría presiones alcistas si los principales índices bursátiles cotizaran al alza. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 122,43. Siguiente, atentos a este nivel. Congestión de mediano largo, 121,84. Nivel de corto, 120,89. Quebrada esta pieza directamente al precio de apertura anual y congestión de largo, 119,70. Principal soporte de semana. Quebrado el principal soporte de semana, ya alimentaría presiones bajistas hacia los 117,57. Como vemos, muy alejado de la situación actual, un poquito más de 500 puntos por si acaso. Cuando abra el mercado, la directriz bajista de corto plazo será vital desde un punto de vista técnico. Y sobre todo lo que, lo que alimentaría presiones alcistas potentes es el quiebre al alza de los 123,99.
Lectura, perdón, lectura de la cotización de el libra dólar. Decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Inglés sin cambios. La imagen lo dice absolutamente todo. Se nos va a quedar a dormir en los dos refugios históricos más potentes que tiene, la directriz de muy largo y la congestión de muy largo del 1,5465. Por la parte de arriba, jugando al tenis, con un refugio de mediano largo en el 1,5541. La imagen muy clarita. La semana que viene el precio de apertura anual tiene que abrirle la puerta si queremos ver presiones alcistas en el libra dólar. Le vamos a colocar única y exclusivamente niveles. Hoy en el libra dólar no vamos a realizar lectura histórica porque, bueno, la hemos realizado a lo largo de la semana en la cobertura en vivo del Banco Central Inglés. En fin, hemos realizado varias lecturas. El libra dólar, por la parte de arriba, la primera resistencia 1,5541. Si la bate, nos topamos con el precio de apertura anual 1,5579, que con su quiebre alimentaría presiones alcistas hacia un eje inclinado alcista de mediano plazo y una congestión de la misma categoría. Confluyen en el 1,5676. Este eje inclinado no es ni más ni menos que una directriz bajista de mediano largo, quebrada y confirmada en temporalidades pequeñas. Atentos al detalle, le vamos a echar un vistazo en temporalidad diaria, porque aunque en temporalidades pequeñas, como vemos, ha sido quebrada y confirmada, en temporalidades de mediano plazo también, ¿vale? Y sus recorridos hasta una congestión de mediano en el 1,5365. Atentos a esta directriz porque la semana que viene, junto con la congestión de mediano plazo que estamos detallando en estos momentos y en estas resistencias, en el 1,5676 ejercería de doble barrera, resistencia importante. Otra, refugio de mediano 1,5748, última y principal, doble barrera. 1,5825, eje inclinado bajista de mediano largo, congestión de mediano. No le vamos a colocar más para el libra dólar. Por la parte de abajo, tiene que ceder, tiene que perder el 1,5465. Si cede, le abre la puerta. Soporte, congestión de mediano en el 1,5365, principal soporte de semana. Si le abre la puerta al 1,5365, imprimiría presiones bajistas. Congestión de mediano plazo. Siguiente, 1,5276. El último que le colocamos en el 1,5200, a 300 puntitos de la situación actual. Como ven, para libra dólar, recorridos más cortitos que en los cruces con el yen o los cruces con el euro. Por la parte de abajo, 1,5465, por la parte de arriba, 1,5541. Evidentemente, si nos quiebra el 1,5541, tendríamos ya a tiro de bala el precio de apertura anual para intentar partirlo al alza. Atentos al 1,5579. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Temporalidad trimestral, ¿para qué? Bueno, pues para ver, vamos a ir a la temporalidad trimestral para ver qué es lo que está sujetando al AUD-USD realmente. La directriz bajista de muy largo plazo, quebrada pero nunca confirmada. Le echamos el vistazo en temporalidad trimestral. Como vemos, directriz que se genera en el tercer trimestre del año 2008. Quebrada al alza el tercer trimestre del año 2010, como vemos en los 3 primeros trimestres de este año, es lo que le salva la vida a la cotización del AUD-USD. Si se la sigue salvando poquito a poco, recuperará terreno en secuencias de largos y muy largos plazos. Si por el contrario, en vez de salvarle esta directriz, lo que hace es quebrar la alcista de muy largo que nos viene desde el año 2001 con punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008, si nos bate esta, las presiones bajistas serán más potentes para el AUD-USD. No vamos a realizar ninguna lectura en el día de hoy en temporalidades mensuales, semanales ni diarias. Nos vamos directamente a una temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas. Como siempre comentamos, la temporalidad de 4 horas, por nada especial, le colocamos aquí los niveles, puesto que son los mismos en 4 horas, en temporalidad mensual, diaria o en temporalidad de 5 minutos. Simplemente es por cuestiones visuales. Y dentro de estas congestiones históricas y estos niveles potentes, para las negociaciones intradiarias, le iremos colocando las piezas intermedias para que nos ayuden a tomar decisiones en las negociaciones intradiarias. Bien, colocación de niveles. La cotización se nos va a quedar a dormir en el refugio que supone la directriz bajista de muy largo. Si adquiere presiones alcistas,
en la apertura semanal. La primera resistencia, el nivel que le ha cerrado el paso en las últimas instancias de esta semana, 0,7507. Si bate al alza los 0,7507, alimentará presiones alcistas hacia la principal resistencia de semana, 0,7606. Nivel de corto viene delimitado en los 0,7691. Una congestión de mediano largo como resistencia en los 0,7790. No le colocamos más. Por la parte de abajo, atentos a la pérdida de la directriz bajista de muy largo. Nos pasaría la semana que viene en el arranque semanal sobre los 0,7415. Atentos ahí. Si parte los 0,7415, los primeros compases de semana, tenemos un refugio de largo, 0,7327. Siguiente soporte, nivel de corto, en los 0,7231. Atentos a la directriz alcista de muy largo plazo que hemos visto delimitada en temporalidad trimestral anteriormente. 0,7155, principal soporte de semana y último que le colocamos a 300 puntitos de la situación actual. Cuando abra la semana, el mercado, el domingo por la noche, en los primeros compases de lunes, estas dos piezas imprescindibles para seguir el AUD USD. 0,7415 por la parte de arriba, 0,7507, 0,7415 por la parte de abajo, 0,7507 por la parte de arriba. La imagen, como comentamos, lo dice absolutamente todo. Continuamos con el Libra Yen, dólar CAD y el DAX Xetra alemán. Vistazo rapidito a la cotización del Libra Yen. Los detalles más importantes que nos deja el Libra Yen es en temporalidad mensual. ¿Qué es lo que ha hecho la cotización en estos primeros compases de tercer trimestre, de segundo semestre y del mes de julio? Buscar el apoyo eficaz, potente desde un punto de vista técnico, vital, del precio de apertura anual en los 186,50, la congestión histórica que nos queda un poquito por debajo y sobre todo la directriz que la ha golpeado en varias ocasiones en este año 2015 y no la ha confirmado nunca. Este apoyo en la triple barrera de largo plazo, atentos porque mientras no la pierda, presiones bajistas están vetadas. Cuidado porque por la parte de arriba le está cerrando el paso de momento esta congestión trimestral en los 191,86. Si la remonta y apoya, las presiones alcistas continuarán buscando ya zonas por encima de los 200 yenes por libra. Lecturas para largos plazos, evidentemente, y muy largos plazos. Para cortos plazos le vamos a colocar los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. La primera pieza de resistencia, importantísima, 191,86. Lo hemos visto delimitado en temporalidad trimestral. La imagen lo dice todo. Cada vez que llega la cotización, ejerce fuerza de resistencia, nos hace un nudo de enlace, quiebra, confirma y se va. Cada vez que llega la cotización por la parte de arriba, soporta, nos hace un nudo de enlace, quiebra, confirma y se va. Atentos a las secuencias. 191,86, la clave imprescindible para el euro, para el Libra Yen. Si le abre la puerta, nivel de corto, delimitado en los 193,89. Si consigue quebrar al alza este nivel de corto, la principal resistencia en una congestión de largo plazo, 196,79. No le colocamos más para el euro libra ya en máximos de los últimos años. Recuerden que estos máximos desde el año 2008 los alcanzó la cotización en el mes de junio. Por la parte de abajo, si no puede remontar los 191,86, alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado en una congestión de mediano plazo, 189,34. Siguiente de la misma categoría, 187,84. Volveríamos otra vez a la triple barrera que le está dando el apoyo. Lo hemos visto en temporalidad mensual, cómo esta triple barrera le ha salvado de caídas superiores, sobre todo la directriz. Si vuelve por debajo de esta triple barrera en la zona de los 185,50, entonces sí que ya veríamos presiones bajistas muy potentes. El último soporte que le colocamos, 184,35. Estas presiones bajistas potentes las veríamos en caso de que las bolsas a nivel mundial se precipitaran a la baja con fuerza. Si no, es difícil que el Libra Yen tenga presiones bajistas potentes la semana que viene. Continuamos con la cotización del dólar CAD. A pesar de que el dólar CAD ha tenido en el día de hoy viernes unos datos de empleo muy buenos, no se ha movido prácticamente
la cotización. Como vemos, por la parte de arriba está siendo frenado al alza en todo momento por un refugio de mediano plazo en el 1,2776 y por la parte de abajo atentos a este refugio de muy largo plazo porque es vital. Le echamos el vistazo en temporalidad trimestral. Es con lo que pelean los últimos 3 trimestres, atentos al detalle, en el 1,2638. Tenemos el quiebre en el primer trimestre. Cuidadito porque si va encontrando apoyos, alimentaría presiones alcistas en el dólar CAD. Desde un punto de vista técnico, esta pieza va a ser vital para negociaciones de muy largo plazo, de largo plazo y para negociaciones de mediano. Y de corto nos ayudará a tomar decisiones. De temporalidad diaria llamamos la atención sobre la directriz alcista de mediano plazo, ¿de acuerdo? Quebrada momentáneamente, pero jamás confirmada, y después, cuando fue a buscar esas confirmaciones, lo único que hizo fue encontrar apoyos perfectos en la misma. Desde Forex Índices hemos seguido estas secuencias y, por supuesto, los niveles que siempre respeta el dólar CAD, los niveles que se colocan en Forex Índices por nuestro equipo, siempre respetados. El dólar CAD es un cruce muy técnico. Le colocamos principales piezas para la semana que viene. Por la parte de arriba, pues bueno, la imagen es esclarecedora. La congestión de mediano plazo del 1,2776 le cierra el paso. Tiene que abrirle la puerta. El 1,2776. Si se la abre, le imprimirá presiones alcistas hacia un nivel de corto. Siguiente resistencia, 1,2856. Desde ahí, directamente con su quiebre, alimentaría ya presiones alcistas potentes buscando la barrera psicológica del 1,30. Exactamente en el 1,3002 nos pasa un refugio de mediano plazo y con el quiebre alimentaría presiones alcistas potentes buscando una congestión de largo en el 1,3094, prácticamente en el 1,31. Por la parte de abajo, atentos. Si no puede remontar, el 1,2776 alimentará presiones bajistas como mínimo para probar de nuevo el 1,2638. Si lo prueba y lo bate, alimentará presiones bajistas hacia un soporte nivel de corto 1,24, 1,2542. Siguiente soporte y principal de semana. Atentos a este nivel. 1,2481 y desde ahí alimentaría presiones bajistas buscando un refugio de mediano largo y la directriz alcista de mediano plazo, como hemos visto anteriormente, quebrada y nunca confirmada. No le colocamos más soportes para el dólar CAD. En la salida semanal, por la parte de arriba, vital 1,2776, por la parte de abajo, más vital todavía, lo hemos visto 3 trimestres, merodeando 3 trimestres, midiendo las fuerzas 1,2638. Bien, le echamos un vistazo a la cotización del DAX Etra alemán y vamos a detallar lo más importante que nos ofrece la cotización del DAX. Lo primero, desde un punto de vista técnico, es lo errática que está la cotización del DAX en los últimos tiempos. Las aperturas con backup potentes generan unas condiciones de mercado intradiarias muy abultadas con volatilidades extremas. Como vemos, la cotización del DAX está amenazando la directriz bajista de mediano plazo. Directriz que se genera desde el pasado día 10 de abril con su punto de configuración el día 26 de mayo. Atentos porque ya ha sido testeada, ha sido golpeada y no ha tenido capacidad ni fuerza para partir al alza. Repito, vital desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, bueno, pues si a los inversores les gustará la decisión de las instituciones europeas, evidentemente los índices bursátiles y lógica, desde un punto de vista lógico, pues cotizarían al alza y con fuerza. La directriz sería batida, ¿de acuerdo? Y le vamos a colocar las principales piezas para la semana que viene. Como ya hemos comentado, la directriz bajista de mediano plazo va a ser vital. Muy cerquita nos pasa un nivel de corto, conocido ya por todos nuestros seguidores, 11.481. Cada vez que llega lo respeta, nos hace nudos de enlace, en fin. Esta doble barrera va a ser vital. 11.480. Si el DAX abre con gaps alcistas importantes, evidentemente la directriz la llevará de calle y esta congestión de mediano también. En los 11.779, 11.780. Atentos a esta congestión que será la siguiente resistencia. La siguiente la tenemos delimitada en un nivel de corto.
en los 12.000, prácticamente en los 12.000 puntos, en los 12.045,5, 12.046. Otra pieza alimentando presiones alcistas con el quiebre de la anterior en los 12.303 y desde ahí ya zona de máximos históricos en los 12.527. Como vemos, a 1.200 puntos casi de la situación actual. ¿Recorridos muy abultados para el DAX? Sí. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de mercado pueden ser excepcionales. Atentos si no consigue derribar esta doble pieza, porque alimentaría presiones alcistas. Si no consigue derribar presiones bajistas, perdón. Si no consigue derribar esta doble pieza a nivel de corto y directriz, alimentaría presiones bajistas desde un punto de vista técnico. Sobre todo si que se coloca ya en los primeros compases de semana por debajo de los 11.266. Cuidado, eje central de operaciones de los últimos tiempos, este nivel de corto, perfectamente respetado cada vez que llega la cotización. Primera pieza de soporte, 11.263. Siguiente pieza, con gestión de mediano, 10.989, donde se nos quedó a dormir el día 9 de julio y de donde arrancó con este gap potente. Siguiente soporte y principal de semana, 10.597, cerquita de la barrera psicológica de los 10.500. Último soporte que le colocamos para la semana que iniciaremos el domingo, día 12 de julio. Bien, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene. Como ven, un poquito distinto a las previsiones habituales, pero dadas esas condiciones de mercado excepcionales que se pueden producir la semana que viene en el mercado, pues nos hemos visto obligados a realizar una previsión semanal un poquito distinta a las semanas anteriores. Nada más, muchísimas gracias. Tengan cuidado en el mercado. Sigan al equipo de Forex Índices, háganme caso, que nuestras lecturas de mercado son basadas siempre en el comportamiento real de las cotizaciones y el comportamiento real de las cotizaciones es lo que domina a los principales pares de divisas y a los principales índices bursátiles. Síganos en nuestra sala de trading o en nuestros análisis en formato de vídeo y en formato de texto todos los días, porque iremos dando las claves día a día de qué está sucediendo en el mercado y sobre todo con esos impactos y con esa resaca que presumiblemente vamos a tener en los primeros compases de semana de los movimientos abultados que se esperan. Si no hay movimientos abultados, mejor que mejor. Nada más, en Forex Índices estamos para atenderles. Muchísimas gracias como siempre y el lunes a primera hora de la sesión asiática ya estamos en Forex Índices siguiendo el mercado y colocando los niveles intradiarios y realizando las lecturas importantes y las lecturas correspondientes a las condiciones de mercado. Nada más, gracias, hasta lunes.